A ir a la palabra del Señor en esta mañana, nuevamente. Lo vamos a hacer en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Señor. Nuevamente recordamos, terminando la lectura, esta es la palabra del Señor y todos, gracias Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiadores unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente y por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esta es la palabra del Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Oremos una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Señor, necesitamos tu ayuda. Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre con claridad tu palabra, oh Dios, y podamos entenderla y recibirla con fe. Y que ésta haga el efecto, Señor, en nosotros, produciendo en nosotros la vida de Cristo. Es en Cristo Jesús que oramos y te pedimos esto. Amén. Hoy comenzamos, hermanos, el capítulo 3 de Tito. Ya los que hemos estado acá hemos visto la evolución, por así decirlo, desde el primer capítulo hasta el capítulo 3 que vamos a entrar en esta mañana, ¿verdad? Y lo hemos hecho prácticamente versículo a versículo. Y una de las cosas que esto nos brinda, o este tipo de predicación expositiva consecutiva, nos brinda es que no podemos brincar ciertos temas que en la Escritura están, sino que hay que hablarlos y hay que mencionarlos. No escogemos al azar ciertos pasajes o ciertos temas para predicar y hay otros que quizás nunca lo hagamos. No, este no es el caso. El caso es que hay temas que están en las Escrituras que son necesarios para nosotros entender, comprender, acorde a lo que la propia palabra, el consejo de Dios nos enseña. Y hoy quiero hablarles acerca de nuestra relación con los gobernantes o con el gobierno, ¿verdad? Tengo muchas cosas que decir, sé que no las voy a decir todas, tengo que ser selectivo en esta mañana. Tampoco es mi intención decir todo lo que se pueda decir, ¿verdad? Sino sometidos al texto, que el texto nos hable, ¿verdad? Y nos diga. Diciendo esto, hermanos, esta semana una de las tantas tragedias que hemos vivido, ¿verdad?, fue el asesinato de Charlie Kirk. Este fue un joven comprometido con valores cristianos, donde no negaba su fe en Jesucristo públicamente, pero al mismo tiempo este joven ha sido tildado de racista, misógino y tantas cosas, ¿verdad? Solamente basta hacer una búsqueda en Google, en cualquier lugar, y ver las afirmaciones de este joven
¿verdad?, acerca de estos propios temas, para uno darse cuenta que lo que nos han dicho no es cierto. Son manipulaciones para crear opiniones en nosotros con respecto a ciertas plataformas políticas. Pero esto ocurre siempre con todo. Cuando nos ajustamos a los medios de comunicación, estos medios de comunicación responden a una agenda. Y lo que nos van a decir es lo que esa agenda dice. Y muchos, como no tenemos esa curiosidad de indagar, pues confiamos en lo que se nos está diciendo. Porque son los medios de comunicación, no van a mentir. Pero lo cierto es que manipulan y engañan, y muchos son engañados. Se sacan frases de contexto y se crean opiniones contrarias a lo que realmente se ha dicho. Y eso es un peligro. ¿Y por qué cito esto y por qué traigo esto? No simplemente porque esto ha ocurrido, y puedo decirlo, no ha ocurrido con uno de los nuestros, sino que más bien mi intención en esta mañana es que nosotros tengamos un corazón o una mente que realmente sepa discernir la verdad. Porque esto es importante. En los tiempos en que hoy estamos viviendo no son los mismos cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito que debe obedecer al gobierno. Al principio es el mismo y lo vamos a ver, pero los tiempos han cambiado. La política es distinta y nosotros vivimos en un mundo político. Muchos creyentes dicen, yo no me interesa la política, no me meto en política. Es respetable esa opinión, pero mi querido hermano, eso es imposible. Vivimos en un mundo político y todas las decisiones políticas nos afectan de una forma u otra. Por ende, tenemos que ser sabios a la hora de vivir en este mundo, acorde a los políticos. ¿Cómo vivimos con respecto a la política? Verdaderamente lo que ha ocurrido con este joven no va más allá en un sentido o mínimamente con la política, está arraigado en este sentido. Aunque este joven ha negado en una ocasión ser parte de algún puesto político, evidentemente predicar el evangelio o confrontar a los jóvenes hoy en día con el evangelio, en cierto sentido, se convierte en un tema político. Porque el evangelio pone a Jesucristo por encima de cualquier gobernante y la ley de Dios por encima de cualquier ley humana. Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y a ningún gobernante les gusta esto. A ninguno. Ni a los de izquierda ni a los de derecha. ¿Verdad? A ninguno. Por eso debemos estar claros cuál es nuestra posición como iglesia. No estoy hablando de los Lagos específicamente, sino como creyente. Como creyente, ¿cuál es nuestra posición con respecto a los gobernantes? Porque no podemos escapar de su influencia, pero sí debemos aprender a cómo vivir bajo el gobierno. Entonces, hay dos puntos fundamentales que quiero desarrollar en esta mañana bajo el título La bondad de Dios en la vida del creyente. La bondad de Dios en la vida del creyente. Y vamos a desarrollar dos puntos. En primer lugar, del versículo 1 al 2, el cristiano y el gobierno. Y del 3 al 7 vamos a ver el cristiano y todos los hombres. ¿Cuál es la relación en estas dos esferas? Ya hemos visto anteriormente la vida en comunidad, ¿verdad? Cómo los cristianos vivimos en comunidad, el rol de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes dentro de la comunidad cristiana. También hemos visto nuestro rol con respecto a nuestros empleadores, en nuestro trabajo. Ahora vamos a ver cuál es nuestro rol acorde al gobierno y a todos los hombres. Es decir, nuestra vida exterior. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos en este mundo? Dice el versículo 1 y 2. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y estén preparados para toda buena obra. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración
para con todos los hombres. Yo creo que el texto es bastante claro a la hora de referirse cómo debe ser nuestra actitud ante el gobierno. Cuando me refiero al gobierno, no me estoy refiriendo específicamente al gobierno que tenemos ahora, ¿verdad? A Donald Trump o todo su gabinete, sino me estoy refiriendo al gobierno en sí, en todas las épocas, ¿verdad? Mañana puede cambiar el gobierno, pero nuestra postura es igual, es la misma. Porque quien adoramos no es al gobierno. Los creyentes no dependemos del gobierno. Nosotros dependemos de Cristo, no del gobierno. Y eso es importante entenderlo. Ahora, una de las cosas que debe ser claro con nosotros, acorde a la propia verdad que recibimos, y con esa intención de indagar y no ser engañados para no seguir, ¿verdad?, ciertas leyes o ciertos pensamientos políticos, porque dentro de la iglesia muchas veces tenemos ciertas discusiones, hermanos que discuten, no, si tú eres demócrata o republicano, de derecha o de izquierda, y todo esto tiene una connotación, evidentemente. Es lo mismo ser de derecha que ser de izquierda, y viceversa. Pero, evidentemente, nuestra posición política debe pasar por la cruz. Y debemos nosotros indagar, y nosotros debemos buscar la verdad, porque la verdad siempre es una sola. No hay verdades a medias, no hay verdad relativa, la verdad es verdad, es absoluta. Ahora, nuestra percepción muchas veces de ciertos puntos puede variar, y en eso podemos conversar, podemos discutirlo de una forma en paz. Pero ahora, lo que no puede pasar a nosotros es ser cegados por cualquier movimiento político en este mundo. No podemos ser cegados, no podemos ser ciegos. Tenemos que ser sobrios. Recordemos esa palabra, que es una palabra que Pablo ha usado mucho en esta carta. Ser sobrios. Para eso mismo, para no ser engañados. Entonces, Pablo manda a Tito a que recuerde a la iglesia a que debemos vivir sujetos a los gobernantes. Debemos obedecer al gobierno, a las autoridades. ¿Qué debemos hacer? Debemos someternos a ellos y debemos procurar obediencia. Ahora, evidentemente esta obediencia no es una obediencia ciega. No es porque el gobierno lo dice, nosotros tenemos que obedecer. No es así. Ahora, esto tiene una relación con la ley de Dios, evidentemente. Versículo 2 nos dice claramente que no debemos injuriar, a otros, no debemos mentir, no debemos calumniar a otros, no debemos ser contenciosos, ¿verdad? Sino que debemos ser como amables, mostrando toda consideración con todos los hombres. Y esta última parte es muy importante, la vamos a ver dentro de un momento. Pero es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra posición con respecto al gobierno y la obediencia al gobierno. No es obediencia ciega. Debemos obedecer al gobierno en cuanto las leyes de este gobierno o de cualquier gobierno no estén o no nos lleven o no nos guíen a desobedecer a Dios. En ese caso, debemos ser rebeldes a las leyes. No podemos obedecer a un gobierno que nos incita o que nos prohíba, por ejemplo, a adorar, o que nos mande a participar en ciertas cosas que son pecaminosas. No debemos aceptar el aborto como una ley moral o como una nueva moralidad, ni debemos aceptar una ley, ¿verdad?, como los privilegios homosexuales. No debemos hacerlo. Ahora, a nosotros no nos interesa en cierto sentido quién hace con cada cual hace con su vida lo que quiera, en cierto sentido digo, ¿verdad? Nos preocupa
nos desanima o nos entristece muchas veces las actitudes de los pecadores, ¿verdad? Pero tampoco estamos para prohibir lo que ellos quieren hacer. Ahora, lo que no podemos hacer es aceptar que eso sea normal o que sea correcto, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que se ha tratado de empujar a aquellos pastores que tienen licencia para cazar, ¿verdad? Cazar, no cazar animales, sino cazar personas, para celebrar bodas, se les ha querido imponer que ellos tengan que cazar homosexuales, parejas del mismo sexo. Y se les ha amenazado inclusive en algunos lugares con cárcel. Esto no debe ser. No debemos aceptar eso. Yo no me voy a oponer a alguien que quiera casarse fuera de la iglesia. Yo no tengo control de eso, no puedo hacerlo. Pero ahora dentro de la iglesia o como parte de la iglesia, no. Porque eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces, el gobierno representa una autoridad y nosotros debemos obedecerla en cuanto esa autoridad cumpla con la ley o no vaya en contra de la ley de Dios. Eso es importante. Ahora, el gobierno tiene una función y esa función también es representar la autoridad de Dios en la tierra, aunque no parezca así. Pero esta es la verdad. Dios ha instituido estos gobiernos para traer un orden. Y es lo que vemos en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Los primeros versículos. No lo vamos a leer. Pero dice la confesión de fe de 1689. Dice, Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha constituido autoridades civiles para que estén subordinadas a Él. En cierto sentido, no, en todo sentido, todo gobierno responde a Dios, ya sea para bien o para mal, ya sea que obedezca a Dios o desobedezca a Dios. Va a haber consecuencias. Pero Dios es el que está al control del gobierno, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Y esta es la seguridad que nosotros tenemos. Dios es Rey y Señor sobre todas las cosas y también sobre el gobierno. Así que nada pasa en este mundo por casualidad. Debemos confiar en que el Señor así lo ha determinado, así lo ha querido y es de bien para su pueblo, aunque no lo parezca. Pero esta es la realidad. Ahora sigue diciendo esta confesión, lo cual nosotros estamos de acuerdo. Después de estar subordinadas a Él, estén sobre el pueblo para su propia gloria y el bien público. Con este fin los ha armado con el poder de la espada para defensa y estímulo de los que hacen el bien y para castigo de los que hacen el mal. ¿Usted se imagina viviendo en un mundo sin un gobierno, sin leyes en este mundo? Rienda suelta a nuestro corazón perverso, pecaminoso, a nuestras pasiones desenfrenadas. Viviéramos en un mundo post-apocalíptico como vemos en las películas, ¿verdad? Todo el mundo lucha por su vida, porque no hay ley. Ahora los desamparados pueden recurrir al gobierno para obtener justicia. Y eso es importante. Nosotros como creyentes también usamos las leyes para la justicia. Y vivimos en este mundo en paz y con libertad, acorde a las leyes que son justas. En ciertos lugares, ¿verdad? No en todos, pero en sí. Aquí en Estados Unidos por lo menos, hasta ahora. Y esto es importante, esta es la función del gobierno. Procurar la defensa y el estímulo de los que hacen el bien y el castigo a los que hacen el mal. Por eso debemos nosotros someternos en cuanto el gobierno se alinee con la palabra de Dios en un sentido, no perfectamente. Ahora, como creyentes vivimos en los Estados Unidos. Y el sistema político en Estados Unidos quizás sea distinto al que tenemos
quizás en México, en Cuba, Colombia, ¿verdad? Venezuela, o en China, o en cualquier otro lugar. Y una de las cosas que hay aquí es un bipartidismo muy fuerte. Son dos partidos políticos. Cada 4 años nos toca votar por un partido o por el otro, ¿verdad? Son dos partidos. Ahora, esta manera en que nosotros entendemos la función del gobierno nos va a llevar a nosotros a ejercer un papel social, un papel cívico en este mundo, y utilizamos nuestro derecho de votar. Aquellos que son ciudadanos tienen el derecho de votar, la libertad de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros debemos indagar y comprender cuál de estos dos partidos políticos se acerca más a las Escrituras, para nosotros estar claro y no ser engañados, no ser conmovido por retóricas que buscan promover los deseos desenfrenados del propio corazón y pecaminoso. Ahora, no estoy diciendo que un partido es mejor que otro en un sentido o en todos los sentidos, sino que debemos nosotros no confiar en ninguno de los partidos, sino confiar en Cristo, pero debemos votar por uno o por el otro. Es así. Ahora lo debemos hacer sabio. Debemos ser sabios a la hora de hacerlo y tomar en cuenta qué es lo mejor para el pueblo de Dios. En las Escrituras se nos manda no solamente a obedecer al gobierno, sino también a orar por los gobernantes. Y es lo que hacemos cada domingo aquí. Ahora, en nuestras manos no está en poner quién debe o quién no debe gobernar. Ese no es nuestro problema. Esa no es nuestra función primaria. Nuestra función primaria es conocer a Cristo y darlo a conocer. Y si usted tiene la posibilidad de votar por un o por otro partido que pueda traer o continuar la libertad que nosotros tenemos como iglesia para seguir predicando el Evangelio, ¿por qué no hacerlo? Más allá de ciertas preferencias que tengamos, o de ciertas cosas que no nos gusten, o de ciertas cosas que nos gusten de un partido o de otro. Yo estoy tratando de hacer lo más neutro posible acá, ¿verdad? Todos ustedes saben que yo soy anticomunista, no me gusta el comunismo. Y todo lo que huela al comunismo para mí es diabólico totalmente. Y por eso no quiero que esto me influya a la hora de decir algo aquí. Pero realmente esto es lo que dice la palabra. Debemos obedecerlo. Estoy tratando de aplicarlo lo más neutral a nosotros hoy en nuestro propio contexto aquí en los Estados Unidos. Por eso debemos someternos, y para nosotros no es un problema someternos al gobierno, porque tenemos libertad para hacerlo. Y esa libertad viene precisamente de Cristo, del conocimiento que nosotros tenemos de lo que Él ha hecho por nosotros. Así sea que estemos viviendo en persecución o continuamos viviendo en libertad en este mundo, sea cual sea la situación. Nosotros no estamos para poner o para quitar gobiernos. Nosotros estamos para predicar el Evangelio a pesar del gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, como ciudadanos cívicos que somos de una sociedad o de un país, nosotros tenemos deberes, tenemos responsabilidad, ¿verdad? Y ejercemos nuestra voz o nuestra opinión por medio del voto. Simplemente así. Punto. Más allá, no creo que un creyente debe estar involucrado ni en manifestaciones políticas para derrocar a un gobierno o un gobernante, ni en otras actividades en un sentido que provoquen o desmientan o fomenten la mentira para denigrar otro partido político. No creo que sea correcto. Debemos actuar preparados para toda buena obra y debemos hacerlo no siendo contenciosos.
ya sea con nuestros propios hermanos, pues tenemos diferentes opiniones quizás en algún punto dentro de la política, o con los de afuera, porque no nos aferramos a este mundo, hermanos. No nos aferramos a este mundo. Nos aferramos a lo que hemos recibido en Cristo. Ahora, bajo esta conducta, no debemos injuriar, no debemos ser contenciosos, debemos ser amables y mostrar consideración. Nosotros tenemos que entender qué significa también estar o ser obedientes o preparados para toda buena obra. Y este contexto acá no es simplemente un contexto moral, no nos está hablando de un contexto moral en el cual nosotros tenemos que ser los mejores ciudadanos de este mundo, sino que debemos verlo en el propio contexto en que se nos está hablando, que es acerca del sometimiento al gobierno. Esas son las buenas obras aquí. Debemos obedecer al gobierno, debemos obedecer las leyes, debemos obedecer a aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Lo debemos hacer. ¿De qué manera lo debemos hacer? Bueno, eso es lo que muestra esas buenas obras. Estamos dispuestos a obedecer. ¿Por qué? Porque son buenos. Obedecer la ley es bueno. Es bueno para nuestro beneficio, para nuestro bienestar, para otros también. Es bueno. Es bueno, otros se benefician de lo bueno que somos trabajando, ¿verdad? O como trabajadores. Otros se benefician de eso. Otros se benefician de cómo andamos en este mundo manejando, por ejemplo, una de las cosas que siempre violamos todos los días son las leyes de tránsito, ¿verdad? Pero cuando cumplimos las leyes del tránsito perfectamente en un sentido hablando, beneficiamos a otros porque estamos no provocando accidentes, sino que estamos previendo accidentes. Entonces, las leyes son buenas, no son caprichos, son buenas y debemos someternos a todas estas buenas obras. Y debemos estar prestos para hacerlo constantemente. Eso implica que cuando no lo hagamos, también tengamos la capacidad de poder corregir y decir, es verdad, no estoy cumpliendo, debo cumplirla. Debo cumplirla. No aferrarme a mi propia libertad y decir, no, pero yo no me tengo que someter a nadie. Es que cuando entendemos que el gobierno es una autoridad puesta por Dios, debemos someternos. Obedeciendo al gobierno, obedecemos a Dios. Ahora, cuando la ley está por encima de la ley de Dios debe permanecer y debe prevalecer en nosotros. Ahora, con respecto a las buenas obras, la confesión de fe dice también, las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su palabra, en su santa palabra, y no las que ni la justificación de esta son inventadas por los hombres, por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Y eso muchas veces es lo que vemos hoy en día en este mundo. La fomentación de leyes que cada vez favorecen más al perverso y al malo, ¿verdad? En este mundo cada vez se convierte más y más en normal, en más popular. Tenemos países como España donde hay cada leyes que son tan absurdas y que lo que hacen es favorecer a los perversos, literalmente. Tenemos estados como de California, Nueva York, ¿verdad?, con leyes tan absurdas que lo que hacen es favorecer al perverso, fomentan la vagancia de los hombres, la dependencia del gobierno para ser sustentados, lo que promueve, o con la idea de vamos a soportar a los pobres, vamos a ayudar a los pobres, ¿verdad? Eso es una de las mentiras más grandes que podemos nosotros creer en este mundo.
Y lo digo porque es evidente que no lo hacen desde un corazón puro para decir, me compadezco del pobre. Como nosotros, como la iglesia así debe hacerlo. No solamente esto, sino que estas leyes lo único que hacen es producir pobreza sobre pobreza. Porque si el gobierno sustenta al pobre, el mejor negocio que muchos entienden o muchos buscan es el pobre para hacer y seguir siendo sustentados por el gobierno. Entonces no podemos depender del gobierno para esto. Debemos ser promotores de buenos trabajos o de trabajar, porque el trabajo dignifica, y no depender del gobierno. Hay momentos y circunstancias, pero esto es lo que hace en una sociedad, y estoy hablando de un mundo caído, hermanos, donde la intención no es buena y tampoco el que recibe el beneficio tampoco es bueno, sino que son parásitos chupando o viviendo de parásitos. Y eso no podemos fomentarlo. Tenemos leyes en el estado de California que fomentan hasta un pago o un robo, justifican un robo hasta de 900 y tantos dólares. ¿Cuántos videos no hemos visto en la internet de homeless y gente yendo a lugares, saqueando, ¿verdad? No, pero no me puedes hacer nada. La ley me ampara. Es un cargo menor. Entonces estas leyes son perversas. Son para su propio beneficio, porque esa ley, ese dinero, ¿de dónde sale? Sale de nosotros los contribuyentes. Entonces ahí es donde está la corrupción. El propio gobierno corrupto se beneficia de estos propios fondos que después nos aumentan los impuestos a nosotros y después nosotros no podemos vivir aquí. ¿Ven cómo sigue el ciclo? Ellos son los únicos que se benefician. Entonces no podemos y tenemos que estar claros de esto. Eso no son buenas obras, hermanos. Una obra o una ley que promueva la vagancia y la dependencia de un sistema político no es buena. Te hace esclavo, te esclaviza. Desgraciadamente muchos quieren esto, pero esto se llama socialismo y no es bueno. Ahora no estoy diciendo que otra parte tenga perfección también, nosotros debemos también verlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos guiamos por un partido ni por el otro, nos guiamos por la palabra del Señor. Y eso es lo que hacemos, tener claridad en esto. O sea, el creyente no debe vivir ajeno al gobierno. Y la identidad del creyente no está en el gobierno. No, yo soy republicano. ¿Y? No, yo soy demócrata. ¿Y? Debemos con orgullo decir, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Sigue diciendo el texto en el versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, éramos tontos, éramos estúpidos. No podíamos entender cómo es que funcionan las cosas en este mundo. Éramos, ¿qué cosa? Desobedientes. Estábamos extraviados, éramos esclavos de deleites y placeres diversos. Viviendo en qué? En malicia y en envidia. Aborrecibles y odiándonos los unos a los otros. ¿Esto no es verdad? Esto es verdad. Eso éramos nosotros antes de tener una nueva identidad en Cristo. Y esto es lo que el mundo hoy vive. Ya seas de derecha o seas de izquierda. Si no tienes a Cristo, esta es tu posición. Ya seas republicano o demócrata. Los políticos siempre van a velar por sus propios intereses y dependen de las masas para lograrlos. Ahora nosotros dependemos de Cristo. Pero esta es la realidad. Entendiendo quiénes éramos antes, nosotros podemos comprender ahora la realidad de muchos
Y la Biblia nos manda en el versículo 2, mirando para atrás, mostrando toda consideración o toda mansedumbre, como dice la Reina Valera de 60, con todos los hombres. ¿Por qué? Porque ya nuestra identidad no es esa misma, sino ahora nuestra identidad es nueva en Cristo. Así éramos antes, pero dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, ¿qué pasó? Cristo nos salvó. Y damos gracias que no es por obras, no es por ninguna obra de justicia que nosotros pudiéramos hacer, porque en la condición que se nos ha descrito aquí, como éramos antes, éramos aborrecibles, éramos malos, éramos envidiosos. ¿Qué buenas obras podemos producir? ¿O qué obras de justicia podemos producir? Ninguna. Cuando estábamos ahí, Cristo murió por nosotros. Él nos rescató. Y no nos contó nuestras malas obras, sino que conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente y por medio de Jesucristo nuestro Salvador, ¿para qué? Para que seamos justificados por su gracia y fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, como creyentes, no vivimos pensando en este mundo, nuestro bienestar en este mundo. Ahora, evidentemente, esto no quiere decir que usted no se preocupe por lo que va a comer, no se preocupe por tener un buen trabajo, usted no se preocupe por su familia. No. Eso no tiene nada que ver con eso. Ahora, si su familia es todo lo que usted tiene, si su trabajo es todo lo que usted tiene, ¿verdad? Si su día a día es todo lo que usted tiene, entonces usted debe procurar otra cosa. Porque no tiene esperanza. Está poniendo su esperanza en este mundo. Ahora, si todo lo que usted tiene es Cristo, ahí cambia la cosa. Ahí es diferente todo. Ahí todo es diferente. Ahora hay esperanza. Ahora ya no me aferro a este mundo. Me puede ir mal, me puede ir mejor, pero mi esperanza no es de este mundo. Mi esperanza no está en quién está en la Casa Blanca. Mi esperanza no está en que si promueven leyes a favor del cristianismo o en contra del cristianismo. Esa no es mi esperanza. Mi esperanza ahora es Jesucristo. Vuelvo les digo, esto no nos exime a nosotros nuestra responsabilidad civil en este mundo. Pero no dependemos ni descansamos en estas cosas. Dependemos y descansamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto es el motor principal de por qué nosotros debemos considerar a otros. Porque nosotros no somos mejores que otros. Me encontré ahora a alguien que es bien comunista. Tremenda persona, mala persona. Está equivocado en todo, es una persona envidiosa, está en contra de los ricos, hace de todo. Hermanos, eso no nos debe desesperar a nosotros, aunque a veces sucede, ¿verdad? Sino que debemos tener consideración con ellos, porque nosotros estábamos ahí también, de otra forma, pero estábamos ahí también. ¿Y qué pasó con nosotros? Ahora estamos en Cristo. ¿Pero qué puede pasar con esa persona que ahora está ahí, pero mañana puede estar en Cristo? ¿Cuál es nuestra tarea? No es ir en contra de su ideología política, sino presentar el Evangelio. Mira lo que yo he recibido en Cristo. Cristo murió por mí, mis pecados son perdonados. Ahora yo tengo una esperanza eterna. Eso es lo que me lleva a mí a tener consideración, mansedumbre con otros. No solamente con los de afuera, también con los que están dentro de la iglesia. Porque muchas veces queremos una perfección dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ni nosotros mismos todavía no la hemos alcanzado.
Y demandamos de otros que sean perfectos cuando nosotros tampoco somos perfectos. Pero lo que nosotros debemos entender es que ya no hay condenación para nosotros. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Todo lo demás es circunstancial y secundario. Entonces, hermanos, mi punto en esta mañana es que nosotros aprendamos a vivir conforme o interactuar con las políticas en este mundo, porque no podemos obviarlas. La leche que usted compra para sus hijos está influenciada por la política. ¿Cuáles son los taxes que se pagan? ¿Verdad? Por eso el precio sube o baja. Todo es política. El carro que usted compra, la casa que usted compra, los intereses, todo es política. Vivimos en un mundo político, pero debemos aprender a vivir en este mundo, confiado en el Señor, mirando a Cristo, porque Él ya hizo una obra en nosotros. Entonces nuestra esperanza no es de este mundo, y no está en este mundo. Ese es mi punto fundamental en esto. ¿Y por qué? Porque cada creyente hemos experimentado la bondad de Dios. Y esa bondad de Dios es Cristo mismo, manifestada a los hombres para traer salvación a la humanidad. Por eso no hay esperanza fuera de Cristo. No hay esperanza fuera de Cristo. ¿Cómo debemos vivir entonces? Debemos vivir motivados por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Y esto es importante para entender también nuestra interacción con el gobierno. ¿Por qué defendemos lo que defendemos? ¿Por qué somos capaces de enojarnos con otros porque no piensan como nosotros? ¿Por qué? ¿Qué lugar tiene ese pensamiento o esa posición en mi corazón que me lleva a irritarme con otros? ¿Cuál es mi motivo? ¿Es un celo por Cristo? ¿O es un vestigio de mi aferrarme a mí, de yo aferrarme a este mundo? Pensemos. ¿Qué es lo que me mueve a mí a debatir, a querer convencer a otro de que otro está mal? ¿Es Cristo de su obra? Porque ahí sí no hay negociación. Si viene alguien y me dice, no, pero Cristo no es tu Salvador, Cristo no es Redentor, Cristo es hombre, Cristo es... Y se identifica con la fe cristiana, entonces ahí podemos tener un debate y no vamos a estar de acuerdo. Pero ahora, si son cosas que no afectan la eternidad, que son cosas terrenales, esas cosas no nos deben, hermanos, enemistar. ¿Por qué? Porque esa no es la motivación. La motivación debe ser Cristo. Lo que Él hizo por nosotros. Y evidentemente esto nos va a llevar a tomar una postura en cuanto a todas las cosas. Porque si nuestro interés es que Cristo sea glorificado en un sentido, ¿verdad? Sea visto, sea mostrado, sea predicado, no podemos votar por leyes o por partidos que promueven la censura o la exterminación de la raza humana. Que promueven ideologías nefastas que privan de libertad al hombre. No podemos. Porque de lo contrario, hermanos, ¿cómo vamos a predicar a Cristo? Estoy hablando en un sentido humano. La palabra de Dios no se para. Y Dios mismo dijo, si ustedes no están dispuestos, las piedras van a hablar. Dios tiene una misión y Él la cumple, pero nos usa a nosotros. O sea, no podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? No porque sea mi perspectiva o sea mi punto de vista humanamente, sino que todo lo debo filtrar por medio de la cruz.
Nos debe motivar la obra de Cristo, no nuestras propias obras. Y debemos vivir agradecidos al Señor por lo que Él ha hecho. En Mateo 18, hermanos, encontramos una parábola, la parábola de los dos deudores. Y con esto termino. Esa parábola de los dos deudores nos habla acerca de dos hombres que tenían una deuda. Una muy grande al rey y no podía pagarla. Y en el juicio, el rey le perdona la deuda. Y al salir de ahí perdonado, se encuentra otro que le debía mínima parte de lo que él debía al rey. Y lo que hizo fue condenar a este hombre, enfrentarlo porque él le debía. Al final, este hombre también termina siendo condenado, porque no actuó acorde a la misericordia y a la gracia que recibió. Traspolándolo a nuestras vidas, nosotros debemos entender que nosotros vivimos en este mundo por gracia y misericordia. Y que si hoy no pensamos y no somos todo lo malo que nosotros pudiéramos ser, es por gracia y misericordia. No es por otra cosa. Por ende, debemos actuar con otros con la misma gracia y misericordia que hemos recibido. Nos vamos a equivocar muchísimas veces. Vamos a fallar los unos con los otros muchísimas veces. Vamos a confrontarnos los unos a los otros muchísimas veces. Pero la gracia de nuestro Señor debe ser un factor importante en nuestra relación. No solamente entre nosotros, sino también con los de afuera. Porque la gracia de Dios, que no se nos olvide, como hablamos la semana pasada, nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Así que, hermanos, mantengámonos pensando que primero es el Señor, después son todas las demás cosas. Oremos.